Bien, entonces damos inicio a la segunda parte del análisis del gasto de los países en Excel para desarrollar los gráficos y poder a partir de ello estructurar un comportamiento de cada una de esas cuentas que participan en el gasto. Entonces comparto rápidamente el trabajo que veníamos desarrollando en esta primera parte. Y nosotros ya pues hemos desarrollado eh, cómo es la estructura del gasto. Ya ustedes tienen en su Excel, espero, pues toda la estructura, y lo que hicimos fue trabajar el día de ayer hasta las participaciones de los principales gastos en el PIB. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es las participaciones ya al interior de los gastos, y vamos a trabajar también la variación de como el gasto corriente es el más importante dentro de la participación. Vamos a mirar cómo ha sido el comportamiento de cada una de sus cuentas y por supuesto también esa participación. Y finalmente sacaremos algunos indicadores que se denominan eh, secundarios, que están relacionando algunos de las variaciones que desarrollamos con el PIB o con las cuentas totales para identificar cuál ha sido el comportamiento de estos al pasar del tiempo. Entonces, nos ubicamos ahora en la casilla B36. En esta vamos a trabajar tres participaciones específicamente de las subcuentas del gasto en el gasto total. Entonces, vamos a trabajar en cuál es la participación del gasto corriente, la participación de los gastos de capital o de inversión y la participación de los pagos de los créditos o el gasto en deuda, lo que se denomina también amortización a capital. Entonces, ya ustedes conocen que el total es gasto total y préstamo neto, y lo que vamos a ver es esta cuenta de gastos corrientes, cómo participa en el total, la cuenta de gastos de capital, cómo participa en el total, y el pago de préstamos, cómo participa en el total. Entonces, rápidamente, como les mencionaba, nos ubicamos en la casilla B36 y le vamos a dar check igual B10 sobre B9. Ahí que estamos tomando el gasto total y lo dividimos en la subcuenta que es gastos corrientes. ¿Qué nos interesa conocer de este proceso? Nos interesa conocer de 100 pesos que se tienen total destinado para gastos, ¿cuánto de esos 100 pesos totales está participando cada una de las cuentas, subcuentas generales que tiene el gasto? Y adicional, no solo de saber cómo participan cada año, vamos a ver la evolución que ha tenido esa participación. Y aquí va a ser muy interesante ver si es verdad que, por ejemplo, los gastos corrientes que incluyen funcionamiento, que es salarios y prestaciones, y bienes y servicios, y adicional a eso, pago de intereses, ha cambiado al pasar del tiempo en las economías que estamos trabajando, o si por el contrario se ha incrementado, qué ha sucedido con esa estructura del Estado. Entonces, aquí desplazamos hacia la derecha, como ustedes ya saben, y también vamos a hallar el promedio. En este caso, para la cuenta que estoy trabajando, ese promedio me da un 86% de participación. Entonces, en promedio, por supuesto, se identifica que dentro de los gastos totales que tiene, en este caso, el país Colombia,
pues es muy significativo el nivel de funcionamiento y de pago de intereses. Quiere decir que si lo vemos a la inversa, de 100 pesos que se tienen para gastar, existiría la posibilidad como de 13.9 puntos para destinarlos a dos cosas: a inversión y a pago de la deuda. Y aquí también quiero hacer claridad de algo que de pronto no había hecho claridad y aprovecho para hacerlo. Claro que lo puedo hacer más adelante. No, voy a dejarlo más adelante para no confundirlos. Listo, entonces rápidamente vamos a hallar esa cuenta, vamos a hallar como siempre el gráfico de esta participación. Esa participación la vamos a dejar, la voy a dejar en barras. Perdón, en columnas. Aceptar, listo. Para que nos quede gráficamente de esta manera. Listo, voy a dejarlo aquí el gráfico para que ustedes lo puedan identificar. Si lo ven, entonces esa es como la participación. Entonces voy, como siempre, a llevar mi gráfico. Vamos a hacer un análisis muy rápido. Ya, pues ustedes como tienen mayor conocimiento de las cuentas, 86, bueno. Como tienen mayor conocimiento de las cuentas, pues ya no me voy a detener tanto en hacer análisis de ellas, porque no quiero ser pues repetitivo en algunos, pero bueno, más o menos esto es así. Listo, acá. Listo, bueno. Bien, existen posibilidades, es que ustedes le disminuyan pues aquí esta parte, entonces si quieren disminuirla está bien, ¿no? Entonces, primero, esa estructura pues incluye muchas cuentas. Y uno diría si es el 86% y no sé en los otros países ustedes qué promedio tengan, pero es que realmente es muy alta. Entonces, por eso es bueno decir, bueno, pero ¿y cuáles son las cuentas que participan ahí? Y de esas cuentas en realidad, que son tres, bueno, cuatro, que son salarios, adquisición de bienes y servicios, intereses y otros. ¿Por qué tienen esa participación? ¿Qué hace que sea tan grande? Si ustedes observan realmente, primero es muy rígida, sí ve que no tiene grandes cambios, y entonces para las personas que dan opiniones sobre los temas del Estado pensando que primero esas reformas o esos cambios se pueden hacer de forma rápida. Miren, tenemos estadísticas de pues prácticamente que 27 años. Y si ve que el cambio no ha sido mucho, por el contrario, diría yo, hay momentos en que llega a ser mayor esa participación de ese gasto corriente. Mostrando que quienes hablan y dan opiniones de que no, que el Estado fácilmente se puede reducir, que hay que reducir el funcionamiento del Estado, que posiblemente se pueden trasladar esos gastos de funcionamiento o gastos corrientes a inversión, mírenlo, ahí está la respuesta. No cambia, es rígido. Digamos que por eso el gasto en los países latinoamericanos es complejo de modificar. Y ahora, no olviden ustedes que en finanzas públicas, adicional a lo técnico, hay que analizar lo político. Entonces, ese componente político, estos jóvenes, bueno, ese componente político dice, bueno, ¿y quién se atreve, por ejemplo, a eliminar instituciones, a hacer cambios profundos en las nóminas? Y entonces políticamente, en todos los países, de forma general,
siempre hay pues unos apoyos al gobierno central y esos apoyos pues generalmente eh, tienen unas participaciones en organizaciones del Estado y entonces quienes controlan esas organizaciones pues ya cuentan con esos puestos y los... Es decir, esto también es un componente político. Y entonces la pregunta es si hay una forma de reducir esa rigidez de la estructura del gasto a nivel nacional. Cuando se analiza a nivel departamental y municipal, cambia un poco el análisis porque ya es, digamos que ya hay unos límites, por ejemplo, en la ley 617 y en la 715. Pero a nivel multilateral, mírenlo, no hay como una lógica de límites sobre el tema y es como una autonomía de cada país. Entonces, esto ustedes lo pueden analizar y tanto que a veces se es crítico de cómo el Estado debería gastar más. La pregunta es, ¿en realidad usted cree que el Estado debería gastar más? Y esos gastos, miren que se transforman. Sí, en prácticamente un 86% de estructura funcional. Entonces, ahí viene mucho de los que defienden el gasto público, que la pregunta es, no se la voy a responder, pero la pregunta es, ¿usted cree que el gasto público es eficiente en el país que está analizando? Eso es lo que me interesaría a mí que ustedes hicieran de análisis. No me interesa nada más que la gráfica le quedó de color morado, no me importa. Me importa es que el análisis que usted haga entienda lo que es el trasfondo de esto, porque aquí no estamos haciendo un curso para graficar, estamos haciendo un curso para analizar las finanzas públicas. Y eso, a mi forma de ver, es el mayor aporte que yo les puedo brindar a ustedes. Y es decirles, bueno, deje de ser, eh, digamos que una persona que opina como el común y ya tenga más fundamentos, pero fundamentos no teóricos solamente, sino mire qué pasa en su país y hágame un análisis profundo y dígame si lo que usted pensaba antes de empezar este curso todavía sigue siendo igual y digamos, lo eh, corrobora o por el contrario ya está dudando de muchas de esas ideas y está pensando que es necesario ser más eficiente en ese proceso, ¿no? Entonces ahí les dejo esa perlita. Bien, sigamos. Las otras participaciones pues son muy similares, digamos que todas participan sobre la misma cuenta, entonces aquí la siguiente que es la B37 de CHIC igual, pues B16 sobre B9, que es B16 son los gastos de capital que nosotros llamamos inversión, pues dividido en el gasto total. Y vamos a eh, pues cómo participan esto, ¿listo? Entonces, CHIC igual, B16 sobre B9, desplazamos hacia la derecha, esta nos da un promedio del 12,1%. Listo, entonces la gráfica también, ustedes ya la saben hacer de participación. Ahorita también si quieren hacemos una gráfica que nos muestre, que creo que al principio olvidé hacerla, que es la de la participación de las cuentas. Participación de gastos de capital en los gastos y préstamos netos. Entonces copio mi gráfica, la llevo allá. Como es de participación, la dejamos ahí. El promedio, que a mí siempre se me olvida cuánto es el promedio, 17, 12. Listo, vamos allá. Entonces la idea es que ustedes estén ahí como muy pendientes de esto. Estén ahí como... Profe, pregunta técnica. Cuéntame. Profe, es que en mi país en gastos de capital no hay datos. Otros gastos Eh, de capital, o sea, en el B16. si no, pues no lo hagas.
¿no? Seguramente no discriminan eso. ¿Pero tú tienes los otros dos cuentas? Ya le digo, profe. La de participación de concesión de préstamos. Sí, ¿cuánto te da? Ya le digo, profe, sí la tengo. No, profe, es que no tengo concesión de préstamos. O sea que a ti los gastos de funcionamiento te dan todo, el 100%, los gastos corrientes dentro del gasto total. Me da 82%. Por eso, por eso, y el resto, el 18 que falta, ¿qué es? Ah, sí, ya lo encontré, profe. Ay, tan chistosa su merced. Lo siento, Listo. profe. Ok, bueno. Entonces, digamos que es como ustedes observan, es la misma retórica de ayer, pero pues pasa por ahí. Lo primero es que ustedes ven que hay una variación en ese proceso de inversión de gastos de capital. Ya definí ayer gastos de capital como un proceso de inversión que generalmente termina siendo un activo de largo plazo y que se espera que genere un impacto de bienestar en la sociedad. Y entendiendo en finanzas públicas que el gasto en capital pues es el más importante para la sociedad por el efecto multiplicador. Mm, y que lo ideal es que en realidad sí pues sea mayor en las economías para que tenga un proceso de crecimiento y de desarrollo ese país. Entonces, muchas de las diferencias entre los países en desarrollo y en vía de desarrollo es que los procesos de inversión superan ampliamente lo que en los países en vía de desarrollo, el 12% en promedio, pues por supuesto en otros es muchísimo más la participación. Y ustedes ven que en realidad eh, pues no es tan rígido, mírenlo, como el de funcionamiento. Y esto quiere decir que obedece principalmente a los resultados fiscales financieros, entendiendo que primero se hace el proceso de funcionamiento, después el de pago de deuda y si, eh, digamos, hay un sobrante, pues se hace el proceso de inversión. O si ya hay unas inversiones planeadas y estructuradas, pues lo que se hace es endeudarse para esas inversiones, pero no hay una política de mantener un mínimo, por ejemplo, de procesos de inversión, tanto así que hay años en que se llega a la inversión a ser del 5,8%. Entonces, de 100 pesos que tienen para gastar, 5,8 pesos van para inversión. El resto, digamos que se usa en otras actividades del Estado. Entonces, la pregunta es, ¿si es eficiente que de 100 pesos se inviertan 5,8? O en otros casos, por ejemplo, ya más para acá, un 16 pesos. Miremos el último año, que es el del 2017, 11 pesos. Entonces, sí se justifica que se recauda en 100. Ahora, entiende usted lo siguiente, de ese recaudo tributario, que es una cosa compleja, ese andamiaje, ese proceso, esa estructura tributaria o el código tributario, todo el funcionamiento del Estado, para que eso se dé, la sociedad lo que tiene que trabajar y aportar como impuesto en ese proceso, termine tan solo en promedio el 12 pesos de esos 100 que se recaudan en inversión. Entonces ahí por eso a veces la crítica a esa estructura del Estado así tan rígida, pues no permite que se den procesos reales de redistribución en la sociedad. Entonces usted recauda eso, pero en realidad el efecto multiplicador es muy, muy bajo. ¿Listo? Entonces, por supuesto, esto cambia en algunos países. Yo lo hago como referente, pero ustedes, pues de acuerdo a sus condiciones de su país, lo van a ir trabajando. ¿Listo? Y la siguiente, que es la casilla B38, vamos a darle check igual B20 más B19. Esa B20, pues es la concesión de préstamos dividido en el total de gastos
y préstamos netos, ¿cierto? Que serían esta dividida en este total. Y ahí esa también nos va a dar una participación. Aquí vamos a ver. Una pregunta, a mí, por ejemplo, yo no tengo datos de ese, ¿lo dejo ahí? Su merced ya lo he repetido, sí señora, si no tienen datos, pues no lo hagan, porque ¿cómo van a hacerlo si no tienen datos? Entonces, por favor, si no tienen datos, no lo hagan. Ahora, revisen porque de pronto tienen datos más adelante, del 2010 en adelante, del 2005 en adelante. Entonces, ahí sí es necesario que la dejen planteada y la desplacen hacia la derecha. Si no tienen datos, si les sale error, por ejemplo, porque entonces se suprimen los errores. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí, ¿qué tal que esto fuera así? Entonces, bueno, aquí no me salió error, pero voy a poner que... No, no me sale error. ¿Qué cosa? No, no me sale error. Listo. Entonces, si le sale error, pues su merced suprime el dato y lo que hace es encontrar la información donde sí esté correcta para desarrollarlo. ¿Listo? Bien, ahora aquí viene otro elemento de por qué dejé dos casillas acá, y es porque la suma de estos tres me tiene que dar el 100%. ¿Listo? Entonces, con eso, la suma de las tres me tiene que dar, pues, chi igual, ustedes van aquí al formulario, arriba, le ponen suma, y ahí, enter, y les tiene que dar el 100%. Profe, me dio 101, bueno, a veces por las decimales les puede dar eso, pero les tiene que dar 100 porque cada una de estas son participaciones de un total. ¿Listo? Bien. Listo, analicemos rápidamente entonces el participación de concesiones y préstamos de recuperación, que sería nuestra última de participaciones, que esta termina siendo muy baja, que es del 1.8%. Entonces voy a pasarla acá, control B, 1.8%. Voy a copiar esta acá, esta. Listo, aquí 1,8, casi el 2 aquí. ¿Cuánto es? 1,9, sí, está bien. Listo, como por ahí. Listo. Entonces, ahí se identifica que dentro de las participaciones del pago de la deuda, en los 90 existía una mayor participación. Miren, habían unos compromisos más altos para ese pago de la deuda. Esto es abonos a capital. Una cosa es pago de intereses y otro abonos a capital. Ahorita voy a ampliar un poco más eso, pero por supuesto esto ha venido disminuyendo. Listo, miren, observen ustedes esa participación. Cada país pues tiene hay países que no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Pues porque no tienen deuda y no tienen abono a préstamos netos, ¿cierto? O que generalmente hagan gastos en pagos de deudas de los entes territoriales, por ejemplo, o pagos o gastos en el pago en la deuda propia. Entonces, es decir, del gobierno central o de los gobiernos territoriales. Entonces, aquí antes del 2000 se nota que era necesaria una mayor participación de los pagos de deuda y por supuesto esto restaba también
muchísimo a lo que es los procesos de inversión. Si vemos la anterior, si ven que por acá se identifica como un vacío, una disminución, entonces eso se da como desde el 99. Miren, aquí entonces, como yo les había dicho el día de ayer, esta es inversa, ¿no? Mayor abono a la deuda, menor inversión. ¿Listo? Bien, generalmente. Entonces, ahí está esa parte. Listo. Aquí estoy ya, quito esa gráfica. Como les mencionaba, esto me debe dar el 100%. También voy a hacer una sola gráfica en donde estén los tres componentes. Lo puedo hacer ya directamente. Permítanme ver cómo me sale esa gráfica. O lo puedo hacer con los datos reales. Que sería esta. Profe, una pregunta. Entonces, si digamos el país no tiene esos datos de concesión, ¿significaría que él no hace abonos a capital de la deuda? Sí, ¿O hay señora. que significaría eso? Ah, ok. Sí, eso, exactamente. Que no tiene aportes a los préstamos, no hay abono a capital. Entonces, exactamente es eso. Listo, esto porque empieza. Listo, ustedes pueden dejarla así. No sé por qué me dio eso. No sé por qué me dio. Pueden dejarla así o lo pueden tomar con los datos absolutos, cualquiera de las dos. Permítanme que es con los datos absolutos. Es decir, ustedes van y toman gastos corrientes, toman gastos de capital y toman concesión de préstamos y recuperaciones y hacen exactamente la misma gráfica. Cualquiera de las dos les debe dar visualmente lo mismo, ¿no? Aquí esto, permítanme. Espérenme a ver, porque es que quedan más grandes las letras que los gráficos. Listo. A ver. Listo. Entonces, a ver si es verdad lo que dice el profe. Voy a... para mostrarles a ustedes, a ver si me queda así. Listo, voy a llevar esta aquí. Y voy a llevar la otra a ver si me quedaron iguales. A ver, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ya la vi. Este profesor, ¿qué es lo que hace? Ya les voy a decir qué es lo que hace. Estoy haciendo la gráfica de dos formas para que ustedes decidan con cuál de las dos formas lo hacen. Entonces eso sí ya es pues. Listo, entonces esto lo estamos trabajando. ¿Cuánto es? 8. Listo, bueno, espero que... Voy a tratar de disminuir acá. Wow. Listo. Bueno, ahí ya como que se ven las dos. ¿Sí? Entonces, son exactamente la misma gráfica. La diferencia es la forma en que se hace la presentación. Esta fue que yo la dejé un poco más grande. Listo, ahora sí ya se ven mejorcitas. Listo, ahí bueno, es cambiarle el título. ¿Qué es esto? Participación. Esto es participación de las subcuentas
cuentas del gasto total. En Colombia, 1990-2017. Listo. Bien, y ese pues el mismo título para los dos. Cualquiera de las dos formas está correcta para trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, espérenme a ver que esto quedó. Listo. Cualquiera de las dos es correcta. Listo, aquí esto lo puedo reducir. Esto lo puedo bajar acá. Bueno, estoy demorando mucho. Listo, bien, sigo. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar específicamente la cuenta corriente. ¿Para qué? Para hacer un análisis de cuenta corriente, que es la que más participa en la estructura del gasto, para ver cómo ha sido su comportamiento de cada cuenta, la variación de cada cuenta. Por ejemplo, en crecimiento de salarios, crecimiento de adquisición de bienes y servicios, crecimiento en pago de intereses, variación de subsidios y transferencias y variación de otros gastos corrientes. ¿Por qué analizar este? Vuelvo y lo digo, porque representa el 86% de los gastos. Entonces, por eso hago ese análisis. Y lo mismo, también la participación, para saber en términos de participación cómo se han modificado. ¿Listo? Entonces, aquí, como esto es variación, lo vamos a trabajar desde la columna C. La columna B no se puede hallar porque no hay datos anteriores. Rápidamente les voy a dar las fórmulas y desplazamos hacia la derecha y hacemos los gráficos. Entonces, nos ubicamos en la casilla C41. Vamos a empezar a trabajar variaciones. Variaciones es con la fórmula año 2 menos año 1 dividido en año 1. En este caso, como vamos a trabajar sueldos y salarios, todo lo vamos a trabajar específicamente sobre el subtotal, que es gastos corrientes. ¿Listo? Entonces, chic igual, abro paréntesis, C11 menos B11, cierro paréntesis, dividido en B11. Visualmente, miren, ustedes identifican cómo ha cambiado ese, ¿no? Entonces, miren, es el cambio que se va a dar. Vuelvo y lo digo, estamos trabajando gastos corrientes porque en mi estructura fue la que, como ustedes lo vieron en promedio, tenía mayor participación, el 86%. Entonces, voy a hacer una mirada más profunda de por qué esa participación y cómo han cambiado y qué análisis le podemos hacer a cada una de esas cuentas. Entonces, variación de sueldos y salarios. C11 menos B11 dividido en B11. Aquí, ya teniendo ese resultado, ustedes lo único que tienen que hacer es desplazar hacia abajo. Wow, bueno, este último no. Este último de 15. Listo, este último de 15. De 15, a ver qué me le pasó a mí ese año. De 15. Ah, ya, es que lo tengo en 0. Listo. No sé por qué lo tendré así. ¿No?
profe, en el promedio final da negativo. Dime, ¿quién me hizo esa pregunta? ¿Sí ves que se puede? Sí, pues es una variación, quiere decir que disminuyó. Ah, ya. Es una tasa de crecimiento. Cuando es negativo es de crecimiento. Pero no es ¿Listo? lo mismo. Tú no puedes preguntarle a un docente así. ¿Cómo? Tam- No, bueno, no sé qué es. Entonces, por supuesto, da negativo. ¿Listo? Si es variación negativa, quiere decir que decreció. ¿Listo? Bien, entonces, no olviden, con esta primera lo que hacen es desplazar hacia abajo. Miren. Y la primera es con la casilla 11, la segunda con la 12, la tercera con la 13, la siguiente con la 14 y la siguiente con la 15. Por lo tanto, con solo la primera podemos desplazar hacia abajo y tenemos todo. Ahora lo que hacemos es desplazar hacia la derecha y tenemos todo. Lo mismo el promedio, si ya lo tienen formulado, mire aquí yo lo tenía mal. Si ya lo tienen formulado, también lo pueden desplazar hacia abajo y listo. Bien, aquí esto creo que no es 90. Listo. No sé por qué tendría 0 ahí. Listo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo han cambiado la variación de los sueldos y los salarios? Y es muy interesante ver cómo han cambiado estos. Venga, a ver, miremos rápidamente. En promedio dice que han cambiado el 16,5% en Colombia. Y aquí viene también una rigidez, y es que existe una normatividad que plantea que mínimo debe existir un crecimiento de los salarios, en este caso del sector público, mínimo del IPC. Entonces, eso también da una rigidez. Y es, bueno, ¿quién se atreve a decir que van a bajar los sueldos del sector público, ¿no? Y en muchos casos, en cada país, pues tienen esa estructura de rigidez. Es decir, que es muy común que exista esa rigidez. Entonces, ahí están las variaciones. Voy a, como siempre, rápidamente, aquí voy a cambiar los años. Ah, pero espérenme porque esto es desde el 91. Ahorita arreglo esa gráfica. Listo, aceptar. Aceptar, Profe, listo. Señora. una pregunta. ¿No debe dar más de 100? Sumarse, son variaciones. Aquí no tiene que Me ver. interesa. No, señora. Bueno, Puede dar, por ejemplo, mire, a mí me dio en una cuenta 172 negativo o 588 negativo. Entonces, ahí pues se entiende que como es una tasa de crecimiento, puede crecer las veces que sea. Gracias, profe. Con gusto. Listo, pilas, no vayan a incluir el promedio y ya sabemos, con esta grafiquita sacamos todas las otras. Fácil, fácil, fácil. Entonces, esto queda de 8 y esto queda de... ¿Esto es qué? Variación de los sueldos y los salarios. Bien, rápidamente voy a empezar a pasar estas gráficas. Ya como les decía, voy a ir acelerando un poco más. Entendiendo que ya los procedimientos espero que ustedes lo manejen perfectamente. Si no, bueno, les toca que se pongan a tono. Ya no me puedo detener mucho. Voy a tratar de hacer rápidamente esto. Me queda... Ok, a ver, 16 como por acá. A ver, ¿cuánto es este valor?
18, sí, ahí está bien. Listo, entonces, pues es claro que la variación que ha tomado salarios, por supuesto, antes de darse en las grandes reformas, ustedes van viendo lo que es las reformas, más o menos hasta el año 2000. ¿Sí ven cómo antes del año 2000 llegó a tener un crecimiento de, miren, imagínense los salarios de los trabajadores incrementarse en un 48%. Entonces, ahora, ustedes dirán, pero ¿y cómo se va a incrementar un 48%? Para eso también hace parte un poco la historia económica y es, en esas épocas, la inflación llegó a ser superior al 25%, en algunas épocas llegó a ser hasta el 35%. Y las tasas de interés eran altísimas, que eso fue todo el tema del UPAC, etc. Entonces, por supuesto, si la inflación era del 25 y se esperaba que el siguiente año fuera del 20, pues entonces, ¿cuánto tienen que aumentarle? Pues el 45. Entonces, esa es la explicación. Entonces, aquí viene todo, no solo un elemento de ese incremento, sino también de entender que el país tenía unos indicadores de políticas monetarias complejos. Y entonces, ¿por qué? Porque habían muchos dineros calientes en la economía que hacían que se generaran mayores niveles de consumo y eso generaba inflación. Entonces, ustedes entienden que es dineros calientes, ¿no? Miren, después del 2000 ya esto pues se mueve en un margen, ¿no? Que no es tan alto. Sí, por ejemplo, acá, mire, de forma real llegó a ser del 18, pero el último dato que tenemos prácticamente fue de 0, la variación de sus salarios. Pero si ustedes ven el comportamiento de la línea acá, es más estable. Si hiciéramos un promedio aquí, estaría sobre el 10%. Mientras que si vemos acá, pues por supuesto tiene unos valores más altos, pero va en decrecimiento. ¿Listo? Entonces ahí va a ser muy interesante ver eso. Ahora miremos, perdónenme acá, rápidamente la siguiente, que es la de variación de compras de bienes y servicios, que aquí pues tampoco se ve una política clara de, ¿cuánto es el promedio ahí? 15%. Tampoco se ve una política clara en el tema. ¿Cómo se sabe que no hay una política clara? Pues porque el vaivén, el movimiento de los ciclos es muy alto. Entonces hay momentos de adquisición de bienes y servicios muy altos y otros muy bajos. Es decir, que hay muchos picos, identificando que pues no hay como una política clara que determine cuál debe ser la cantidad de bienes y servicios que el Estado debe disponer para su funcionamiento, que no hay como unos topes, pero pues que de forma general en promedio participan con el 15, pero miren ustedes, hay años en que decrece, tanto así que llega, perdón, a ver si aquí me aparece la estadística, a decrecer un 6%, miren en el 99, decrecen un 1%, en el 2006 crecen un 4%, como hay momentos en que crecen, como ustedes lo observan, un 64%. ¿Esto qué es? Todo lo que tiene que ver con servicios públicos, materiales, vehículos, etcétera, para el funcionamiento del Estado, que no sea personal. Todo lo que es funcionamiento del Estado que no es personal. Por supuesto, sí se ve pues una menor variación después nuevamente de los 2000, muy similar al anterior. Pero por supuesto los cambios son muy constantes. Mire, por ejemplo, en el 2012 hubo un funcionamiento del 25. Entonces ahí es muy interesante ver que no hay una política clara, no se sabe cómo se controla eso. Bueno, entonces ahí es bueno analizar un poco más eso en cada país. Miremos pago de intereses y aquí me quiero detener un poco. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que el profe habla de abono a capital
y después habla arriba de intereses. ¿Por qué hay dos cuentas de lo mismo? Entonces, a ver, ¿cuál es el promedio de esto? 19%, imagínense, 19,8. Que eso es altísimo. Entonces usted dice de 100 pesos en promedio, 19 pesitos en promedio han ido para el pago de solo intereses. Ojo ahí, solo intereses. Si ustedes ven, el promedio de adquisición de bienes y servicios es del 15. Miren, ojo ahí. Aquí me voy a detener un poco. Mire, el promedio de incremento de adquisición de bienes y servicios es del 15. El de intereses del 19. El de funcionamiento del 16. El de intereses el 19. Y entonces aquí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando ahí con eso? Y explico entonces un poco más lo que había mencionado. Como el pago de intereses es, digamos que un servicio, se llama el servicio de la deuda, se incluye como un gasto corriente a nivel nacional, es decir, en la metodología del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque a la final es el pago por el uso del dinero que se da. Así es la definición de tasa de interés. Tasa de interés se define como el pago por el uso del dinero. ¿De quién? Pues de otro. Entonces, si usted usa el dinero de otra persona, pues tiene que pagar por usar ese dinero. Así se llama. Como es un servicio, ese pago que se hace, se incluye como un gasto corriente. A diferencia de cuando usted abona a ese préstamo, que es una amortización. Ahí, por eso se registra en pago a la deuda. Entonces, una cosa es pagar intereses, permítanme acá, lo muestro. Una cosa es pagar intereses, ¿dónde estás? Intereses. ¿Sí lo ven? Este pago intereses, que es un servicio, pago de un servicio, por eso está como un gasto corriente. Y otra cosa es pagar la deuda, que es el abono a capital. ¿Sí lo ven? Por eso la deuda está distribuida de dos formas. Cuando veamos lo territorial, también ustedes van a encontrar lo mismo. Servicio de la deuda también se denomina pago de intereses, porque usted paga un servicio, ¿sí ven? Es un gasto corriente. Amortización es abono a capital, que es lo que usted paga de la deuda. ¿Listo? Entonces, eso ustedes lo deben tener perfectamente claro. No me digan que esto es el pago de la deuda, porque esto no es así. Esto es el pago del servicio de la deuda, que los intereses. Queda perfectamente claro. Ahora, ¿es escandaloso el valor y la variación? Sí. Somos países que tenemos deuda. Si vieron el artículo que les compartí ayer, espero que lo hayan revisado. Se demora 1 o 3 minutos leyéndolo. Entonces, cada individuo que nace en Colombia está condenado a pagar la deuda interna y externa, que es mucho de lo que disfrutaron otros. Y no, cuando digo otros en el pasado, no es toda la sociedad. De pronto fueron unos pocos que se apropiaron de eso. Porque uno no ve como que, digamos, la eficiencia de esos préstamos en la sociedad generen crecimiento y desarrollo así como uno lo esperaría. Entonces, mucha de esos intereses, mucho de esto, mire, el 20% casi en promedio, de 100 pesos que recauda el Estado, 20 van para pagar intereses. Entonces uno dice, ¡guau! Increíble. Y eso crece a unas tasas monstruosas. ¿A cuánto crece el PIB en la economía? No sé si sacamos ese promedio de crecimiento del PIB, creo que no. Variación del PIB, mire, el 14 crece el PIB. ¿Cuánto crecen los intereses? El 19. Mire, 19. Entonces, si ven ustedes cómo es la lógica de la estructura. En cada país es diferente, pero yo les estoy mostrando pues el que más cercano tenemos, que es Colombia. Por eso es que a mí me gusta trabajar Colombia, para que ustedes también se empapen mucho de cómo es
la estructura de nuestro país y cómo funciona la lógica. En otros países las condiciones son mejores, por supuesto, y en otros peores. Sí, pero bueno. Ahora, la pregunta es, ¿esa deuda, profe, y eso es malo? No. Lo malo es para qué usan la deuda. Entonces la pregunta es, ¿tenemos claro para qué usaron la deuda en Colombia? De los 80s y de los 90, no sé. Miremos cómo es el cambio de o la variación de las transferencias, lo que en Colombia conocemos como Sistema General de Participación y Regalías. Entonces, aquí está esa variación en promedio. Miremos el promedio. ¿Cuánto es? 19.6. Esta sí es un poco más rígida porque hay una normatividad. 19.6 casi 20. ¿Por qué? Pues porque en Colombia, pero eso pasa en diferentes países de forma diferente. En Colombia sí hay como una ley de transferencias que obliga a que esas transferencias sean constantes, ¿listo? Pero no así a los ministerios, pero sí, por ejemplo, a los entes descentralizados. Pero si ustedes ven, claro, las transferencias han venido disminuyendo su crecimiento. Y eso obedece también a los componentes económicos del país y a la lógica que se da. Y el mismo comportamiento. Mire, antes del 2000, pues una mayor crecimiento de esas participaciones y después del 2000 ya pues muy, como muy constante, a excepción del 2010. En el 2010, mire, disminuye las transferencias, tanto así que son del menos 6%, pero el promedio es del 20%. Y entonces uno dice, mire, dentro de esa estructura que hemos venido viendo, pues las tasas de crecimiento promedio de salarios, intereses, subvenciones o transferencias, pues han sido como también muy similares y un poco menos la de adquisición de bienes y servicios, pero miren, 16, 15, 19, 19. Entonces es muy interesante. Y viene la de otros gastos corrientes que pues a esa sí realmente es que pues no tiene como mucho análisis porque les voy a mostrar por qué. Porque los valores son pequeños. Entonces, miren, 0, 0. Miren esos valores. Perdón, estos otros gastos. Yo estaba diciendo, pero ¿cómo así? Son 55, 70. Bueno, depende de cada país, señora. A mí a partir de unos años me da error. A partir del año Porque 2000 en tienen valores adelante. ceros. Sí, porque tienen valor de cero. Entonces, su merced lo que hace es, si le da error, su merced lo señala y lo suprime. No vaya a dejar el error. No le vaya a poner cero, solo lo suprime. ¿Listo? Entonces, deja la casilla en blanco, mejor dicho, para que le cuente el promedio al final y si no, le va a salir error el promedio también al final. ¿Listo, su merced? Gracias, profe. Sí, señora, con gusto. Listo, entonces ahí viene como ese análisis y aquí uno empieza a identificar. Yo creo que ustedes ya tienen muchísimo más claro todo el componente del gasto. Miren ya lo que hemos avanzado, ha sido muy interesante. Poco a poco, pues vamos viendo y conociendo cómo son esas estructuras. Miren, muy interesante. Ahora miremos ya no la variación, sino la participación. Entonces acá también lo voy a hacer un poco más rápido también para dedicarme la última parte de este componente del gasto aquí a esto. Entonces nos vamos ahora a ubicar en la casilla B47. Variación de los pagos de intereses, me preguntan, ¿no? Pues
Esta es la fórmula. Para quien está preguntando cuál es la variación de los pagos de intereses, es la casilla C3. Pues si está haciendo variación de pagos de intereses, el año 2 menos el año 1 dividido en el año 1. ¿Listos? Ojo con esas preguntas, quiere decir que estamos fallando ahí en eso, en entender esos componentes. Listo, va. Participaciones, lo mismo. Ahora lo que se quiere ver es no tanto la variación, sino la participación. Si cada cuenta dentro de la estructura de participación ha cambiado. Si yo quisiera hacer solo el gráfico, lo que yo diría es señalo todo esto. Yo ya les enseñé, insertar. Acá esta y acá están las participaciones. Miren, ¿sí ven? Bueno, cuando digo acá están, no se ve muy bien, pero aquí voy a tratar de arreglar el gráfico un poquito. Listo, a ver. Espérenme, a ver, rápido. Le entró en la fan. Miren, entonces esta es como la participación de cada una de las cuentas. Espérenme a ver si puedo arreglar esto. No sé por qué me está dando. Ah, es que aquí hay una. Que la participación disminuye. Con razón que me está dando menos el 20. Listo. Entonces, si ven que ahí como que no es muy clara esa gráfica de participación. ¿De qué? De cada una de las cuentas, si ustedes lo ven, de cada una de las cuentas del gasto. Miren, acá está. Entonces, lo que está diciendo es cada una de estas cuentas en cuánto participa en el total. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero de manera individual. Entonces, a ver, rápido dejo este gráfico solo para como referencia nomás, porque no, pues no queda muy claro, no es muy visible, no se nota mucho por lo que son muchas cuentas, pero sí lo voy a dejar aquí como por referencia para más tarde. Esto es participación de los subtotales de gastos corrientes en 1990-2017. Listo. Entonces el gráfico no es muy bueno para hacer ese análisis, entonces toca hacer el análisis un poco más individualizado. Pero bueno, subsidios y transferencias, siempre participar todo, no sé por qué, bueno. Listo, entonces vamos a arrancar cada uno de ellos individual rápidamente. Entonces, participación de sueldos y salarios. CHIC igual B11 dividido en B10. Ahora, si ustedes anclan el B10, pero bueno, después para desplazar hacia la derecha, ahí estamos, tenemos que anclar la fila, que sería el 10, así. Ponerle el signo pesos antes del 10 y lo pueden desplazar hacia abajo. Mire. Listo, entonces. Otra vez. CHIC igual B11 dividido en B signo pesos 10. CHIC igual B11 dividido en B signo pesos 10. Con eso, cuando también lo desplaces a la derecha, corre. Venga a ver si quedó. Sí. Va quedando. Sí. Entonces, no olviden que este signo pesos es anclar. Espérenme, voy a agrandarles un poquito para que ustedes vean. Listo. CHIC igual B11 dividido B signo pesos 10. Ese signo pesos significa que
la casilla va a permanecer anclada. Entonces ya puedo desplazar esto hacia abajo y me quedan todas constituidas. ¿Listo? Es como si yo no tuviera nada acá, no tuviera nada acá, por ejemplo. Entonces desplazo hacia abajo y desplazo hacia la derecha hasta donde me dé el... Listo. Y los promedios, voy a revisar que esté bien desde el principio. Sí. Listo. Ahí está. Y la suma de todo me tiene que dar ¿cuánto? El 100%. Entonces, aquí lo que hago es ir a inicio y señalo suma. Y él me va a sumar automáticamente las 5 casillas. ¿Sí son 5? Sí, sí. 100% y desplazo hacia la derecha. ¿Listo? Bueno, este no tiene sentido ahí. Listo. Y da el promedio también, las tasas de participación en promedio, ¿cuánto es? A ver si esto, no sé si de la sumatoria de 100%, sí. Listo. Muy sencillito, por favor, no se me vayan a complicar. Chig igual B11 dividido B signo pesos 10. Si le deja el signo pesos en el B también, le va a quedar mal cuando desplace hacia la derecha. Entonces aquí solo estoy anclando la fila, no la columna. Listo, desplazo hacia abajo, después hacia la derecha. Y tenemos, como estas son participaciones, las vamos a trabajar en barras. Entonces voy a empezar a trabajar la primera rápidamente. Señalo todo, insertar. Vamos a trabajarlas con barras. Como siempre, todas las veces. Profe, ¿siempre toca hacer? Sí, siempre toca hacer lo mismo. ¿Existe otra forma de hacer eso? Sí, pero vamos a hacerlo por ahora. Sí, para que ustedes... Yo no sé qué hice ahora por estar aquí hablando. Profe, qué pena. Señora. Es que en la última casilla me da 0, casi la mayoría me da 0% y el último me da 13,34%. Otra vez, repítame, por favor. O sea, en la última casilla en el año 2017 me da 0,00,0, 13,34, 0,00,0 y 13,34. O sea, en el 100% me vuelve a dar 13,34. O sea, aquí no te da 100, es lo que me estás diciendo. No, ahí no me da 100. ¿Y Pero en en los el otros resto sí? sí. Sí. Y en todo el resto me da 100, en ese no. Sí, posiblemente es que los datos de ese año quedaron mal. ¿Listo? Entonces, toca revisar. Toca que subas y mires acá. Si fue que los datos cambiaron. De pronto quedaron mal pasados. ¿Qué países? Ya reviso. ¿Qué países? Argentina. Ay, su merced hizo Argentina, venga a ver. Ayer también, listo. Espéreme, mire. Profe, Señora. el mismo caso para mí. Tengo 3 años que me salen, casi no tiene, o sea, me salen en ceros y solamente en una casilla tengo el promedio de 18 y ese es el último que me sale. Pero para los otros años sí 100%. Argentina. Argentina. Sí, profe, es eso, no tienen datos. Ya estaba mirando así. Sí, no, pero pues sí, tienen razón. Sí. Sí, ahí sí ya es un problema de estadísticas. Me toca revisar esto. A ver qué pasó ese año con ese país. Listo, sí. Entonces por ahora este no lo trabajes.
Listo, yo Bueno, reviso profe, eso. gracias. Igual trata tú de buscar, de descargar la información en la CEPAL. A ver si es que de pronto aquí yo hice algo mal, pero como veo, no creo. No creo. Listo, profe, gracias. Intereses. Sí, porque es imposible que no tengan sueldos ni salarios. Entonces, de pronto fue que la descarga me quedó mal o algo así. Entonces, toca revisar eso, ¿listo? Bueno, sí, señor. Ok. Qué raro eso. Bueno, entonces sigo. Voy a sacar rápidamente estos gráficos. Ya ustedes también saben cómo se hace. 990 hasta el 2017. Aceptar. Aceptar. Y empiezo a pasar cada uno de estos gráficos. Son 5 grafiquitos que los voy a sacar de forma rápida. Listo, entonces, primero, participación de los... Aquí le bajo esto. De los ingresos, salarios, tan. Voy a dejarlo así. Formato, esto habíamos dicho que era ¿cuánto? 8 y 15, listo. Y empiezo a pasar esto. Y hacer rápidamente como una revisión para ver cómo es esa participación. Entonces, ¿cuánto es el promedio de esa participación? 16. Entonces, hagámosla. Listos, control C. Y nos vamos aquí, control V. 16. Por acá. Listo, entonces, de 100 pesos de gastos corrientes, 16 en promedio van para sueldos y salarios. Entonces, observen ustedes que existe como una rigidez, es un poco también lo que les decíamos, mientras se dan los procesos de privatización, fueron un poco por encima del promedio, pero después, miren, el comportamiento ha sido muy rígido, ya he mencionado el concepto de rigidez. Vamos a la siguiente, que es la de bienes y servicios. ¿Listo? ¿Cuánto es el promedio? El PROM, 6%. Si ven ustedes cómo los valores y los análisis de participación y variación cambian, si ustedes dejaran si pusiéramos el gráfico de variación aquí arriba, miremoslo rápidamente. Variación de los gastos, de las compras y de los bienes, miren. Solo aquí, única y exclusivamente para que ustedes vean cómo se comporta la variación y cómo se comporta la participación, mírenla. ¿Sí lo ven? La participación tiende a ser, aquí se ve como más rígida, pero la variación es una cosa muy cambiante. Entonces, para que ustedes vean la gran diferencia entre el concepto de participación. Entonces, esto, el de la izquierda, participar es de 100 pesos de gastos corrientes, ¿cuánto se destina para compra de bienes y servicios? Dice, en promedio, el 16. En variación, dice, ¿en cuánto crece en promedio? Crece también en el 16. Pero miren esas tasas de crecimiento. Usted no las ve aquí tanto, porque aquí están los valores absolutos, mientras que aquí están las tasas de crecimiento. Entonces, estos son tasas, estos son participaciones, o variaciones y participaciones, para que ustedes vean esas grandes diferencias. Listo, no se alcanza a ver. Ahí cómo se hace. Entonces, única y exclusivamente lo hacía con el fin de que visualmente usted lo identifique. Miremos ahora cuánto es el promedio de estos 17. Es que el crecimiento de la participación de los intereses es muy alta, 17. De cada 100 pesos, en promedio 17 pesos van solo para pagar intereses, no es para pagar deuda. Listo, es solo para pagar intereses. 17.
Esto sería 17.5 aquí. Si hay alguno por acá, este que me dice 17. Uy, este profesor está pero perfecto de pulso. 17, mire. En promedio. Y también, mire, hay un momento en que se incrementa el pago de intereses. Ahí sí ya son obligaciones que se tienen con los organismos nacionales y los internacionales para el pago de intereses. Mire, en promedio 17 pesitos de los que pagamos, bueno, ni siquiera los que se pagan de impuestos, de los que se destinan al gasto corriente van para intereses, que eso es pues muy alto. Miremos ahora subsidios y transferencias, a ver cómo se comportan esas transferencias. Estas son del 60%, es alto. Transferencias. Así que esto se va volviendo mecánico. Ya es más fácil para uno ir haciéndolo. Listo, 60. Aquí miren que la participación es alta. De 100 pesos que se destinan a gastos corrientes, para subsidios y transferencias se destinan 60 pesitos. Entonces aquí, cuando uno ve la gráfica arriba, completa, si ven esto morado, es transferencias, subsidios y transferencias. Miren, ahí se ve cómo, pues sí, al pasar del tiempo ha tenido una mayor participación. Obsérvenla ustedes. Mire, 60% es altísimo, subsidios y transferencias. Listo. Y rápidamente para finalizar el tema de participaciones, la de otros. Bueno, a mí casi no me gusta poner esta porque es muy pequeña, pero pongámosla. En cada país diferente, ¿no? Entonces, esto es el 2%. Por eso les digo que es que no me gusta casi. La otra es que uno no sabe qué es eso. Entonces, ¿qué analiza ahí? Pues, decir que son pues gastos que no están dentro de los componentes ya mencionados. ¿Listo? Bien. Que, bueno, se nota que son muy cercanos a los promedios, principalmente, como siempre, después del 2000. Aquí en el 99, pues, perdón, en los 90 es todo el proceso de la inflación, fue lo que generó grandes cambios. Bien, listo. Con esto finalizo el tema de participaciones. Discúlpenme que le acelere tanto, pero pues yo creo que ya he explicado suficiente el tema. Bien, vamos. Sigue, vamos a sacar estos indicadores compuestos que había mencionado. Vamos a sacar gasto como porcentaje del PIB. ¿Listo? Gastos corrientes como porcentaje del PIB. Vamos a sacar gastos de funcionamiento como porcentaje del PIB, servicio de la deuda como porcentaje del PIB. Entonces ahora la idea es, bueno, ¿qué pasa si lo comparamos no con el mismo gasto, sino comparémoslos con el PIB? A ver qué nos dice eso, qué cambios se pueden dar respecto a la producción. Si los gastos de cada uno de los componentes, como de funcionamiento, de inversión, de deuda, etcétera, frente al PIB han tenido unos cambios interesantes. Vamos rápidamente a empezarlos a trabajar. Entonces, nos vamos a ubicar en la casilla B54. Como lo vamos a trabajar estos primeros respecto al PIB, si quieren lo pueden trabajar anclado. Bueno, no, déjenlo así sin anclar mejor porque después.
Entonces nos queda chic igual B10 dividido en B29. B10, como les mencionaba, son los gastos corrientes. Y los estamos comparando frente al PIB. Recuerden que como son bases diferentes, en este caso yo lo multiplico por 1000, ¿no? A ver, lo ponemos aquí. Espérenme, aquí le pongo para que ustedes se acuerden aquí, corrientes. Entonces les dije, chic igual, abro paréntesis, B10 dividido B29 por lo que ustedes lo hayan multiplicado, lo del PIB, por 1000, por 100, por 10, etc. Desplazo hacia la derecha. Saco también el promedio. Listo. Edito los años. Listo, ¿cuál es ese promedio? En este caso es del 14,6%. Como porcentaje del PIB. No, este no es así. Bueno, espérenme aquí yo. Esto es 8 y esto es 15. Pero espérenme a ver. Porque creo que este lo voy a hacer con columnas. Porque es una participación. Sí, lo voy a dejar como participación. Promedio 14,6. Listo. Entonces, aquí. Esto es como porcentaje del PIB. En realidad es como participación del PIB. Y el promedio es del 14, me di acuerdo. Vamos a ver si me queda bien esto, 14. Acá. Listo. Entonces, gastos corrientes como participación del PIB, o como porcentaje de participación del PIB. Dice, mire, participa de... Si lo tomáramos frente a la producción nacional, que es el PIB, en promedio esos gastos corrientes, que son los que más participan dentro del gasto total, tienen una participación del 14% en promedio. Si ustedes ven, ha sido muy sostenida, muy sostenidita. Miremos rápidamente los otros datos, a ver. ¿Cómo nos va con los otros? Voy a dejar la gráfica por acá. Listo. Bien, vamos como por aquí. A ver. Listo, siguiente. Única y exclusivamente los de funcionamiento como porcentaje del PIB. Chic igual, miren acá cómo es. Ojo, por favor. Funcionamiento son la suma de los dos. ¿Se acuerdan? De salarios y de bienes y servicios. Miren. Sueldos y salarios, compras de bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que sumarlos, porque allá no definen funcionamientos. Chic igual, abro dos paréntesis y sumo B11 más B12. Cierro el primer paréntesis y eso lo divido en B29, que es el PIB. Cierro paréntesis, tiene que quedarme el paréntesis de color negro.
Ahí quiere decir que ya no hay más paréntesis por cerrar. Y multiplico por lo que he venido trabajando el PIB. 1110 o divido. Entonces, no olviden que funcionamiento es la suma de sueldos y salarios y adquisición de bienes y servicios. Listo. Enter y desplazo hacia la derecha. Y lo mismo, voy a hacer mi gráfico. Voy a ver cómo me queda en promedio. Me dice que es del 3,1%. Profesor, Participación lo de desplazamos hacia la derecha sin anclar ninguno. No, no va a clicar nada. Ahí no se ancla. Lo que pasa es que yo los había dejado anclado para desplazarlos hacia abajo, pero no quiero confundirlos. Entonces, no anclas nada. ¿Listo? La derecha. Listo. Venga, a ver, y el promedio que esté bien. Revisamos que esté bien. Listo, sí está bien. Listo, y ahí va el 3%. Entonces, ¿qué dice acá? Que si lo comparáramos con el PIB, con la producción, diríamos que salarios y adquisición de bienes y servicios representa en promedio el 3% del PIB al pasar del tiempo. Y si ustedes observan, pues ahí se ve un poco más homogénea la cuestión. Quiere decir que si las finanzas públicas de Colombia, miren, si ven que ustedes, no, aquí ya no se ven grandes cambios, sí responden mucho a lo que es el comportamiento de la economía. Entonces ustedes ya van evidenciando que si el PIB este año le va mal, a las finanzas públicas les va a ir mal. Siguiente, vamos a servicio de la deuda, que ustedes ya saben qué es servicio de la deuda. Servicio de la deuda es intereses. Chic igual B13 dividido B29. ¿Listo? Chic igual B13 dividido B29 y por lo que estoy multiplicando. Listo, enter, desplazamos hacia la derecha. Vemos que esté funcionando el promedio, 2,5. Miramos nuestra gráfica. Entonces, control C. Nos vamos, control V. $2,5, listo, ahí está el promedio. Entonces, pago de intereses comparado con el PIB, dice que es en promedio el 2,5%. ¿Listo? Quiere decir que si habláramos de lo que se produce en total en este país, se destina en promedio el 2,5 solo para el pago de intereses. Quiere decir que toda la actividad productiva del país, si se pusiera a consideración de las finanzas, se diría que de esa producción se debe destinar mínimo el 2,5 para el solo pago de intereses. ¿Listo? Siguiente, el componente de inversión. ¿Cómo es inversión? Chic igual B16 dividido en B29. B16, ¿qué es? Pues gastos de capital. Miren, gastos de capital. Entonces la fórmula chic igual, abro paréntesis, B16 dividido B29. Cierro paréntesis y multiplico por el valor que esté multiplicando con lo del PIB.
Muy sencillito, listo. Y Enter, desplazo hacia la derecha. Listo, promedio. Está bien, ¿cuánto? 100. Gráfico. Entonces, si ven que comparado con el PIB, la inversión es muchísimo menor que el pago de intereses comparado con el PIB. ¿Cuánto fue que dijimos? Que a mí se me olvida. En promedio el 2%, ¿sí? Menos que el pago de intereses. Si lo comparamos con el PIB en promedio, ¿sí? Esto realmente, pues, evidencia lo que yo les decía, y es cómo las finanzas públicas dentro del proceso de inversión terminan siendo muy pequeñas y del funcionamiento muy, muy altas. Bien, ahora los siguientes ya no van a ser comparados con el PIB, sino vamos a trabajarlo con la deuda total. Espérenme a ver B11 y B12. De concesiones y préstamos, listo. Entonces vamos a sacar de funcionamiento comparado con la deuda, que ese es un indicador que se saca mucho en finanzas públicas nacionales. Bien, les voy a mostrar cómo es la fórmula. Entonces, ojo acá, casilla B57. Y abrimos paréntesis. Perdón, no mentiras, aquí. Es acá. Casilla B58. Discúlpeme que me equivoqué. Igual B20. Que B20 es la deuda. Mire lo que se paga de deuda. Acá, mire. O el gasto destinado a pagar la deuda. Otros lo llaman amortización. ¿Listo? Pero bueno, cada quien. Pero técnicamente se llama gasto de amortización a la deuda. Entonces, B20 dividido en, abro paréntesis, ¿se acuerdan que funcionamiento es la suma de salarios y de adquisición de bienes y servicios? Entonces, B11 más B12 y cierro paréntesis. Lo mismo, Enter y desplazo hacia la derecha. ¿Listo? Promedio 8,8. Entonces aquí ya no es como participación del PIB, sino en la deuda. 8,8. Profe, Señora. los que no tenemos datos. No, ya saben, lo que no tienen datos, pues no. ¿De dónde se Ni la inventan suma. eso? Profe, tengo una preguntita. Dime. Bueno, te voy a hacer. Mira, yo no tengo deudas, ¿sí? Pero me Sí. causa, o tengo la curiosidad, que si pago intereses y hay en unos años muy altos. No sé con qué lo puedo relacionar. Qué pena, profe. Porque seguramente en ese país pagan la deuda y los intereses al tiempo. Es decir, no distribuyen entre abono a capital y pago de intereses. Entonces, el pago de intereses incluye el abono a capital. Entonces, Perfecto. no, es decir, la amortización es solo una. No hacen abono a capital por aparte y pago de intereses por aparte. Sí, esa es. Listo. Es Gracias. por eso. ¿Listo? Viene, uy, aquí me da un valor altísimo en solo un año, que es el 92. Entonces, miren, si dijésemos
comparemos lo que se amortiza la deuda frente al funcionamiento. En promedio, eso representa el 8, si no estoy mal, a ver que no me quiero equivocar. Sí, el 8,8, casi el 9%. Entonces, funcionamiento en realidad que es pago de salarios y adquisición de bienes y servicios, tan solo representa en promedio el 8% de lo que se paga de deuda a capital. No a intereses, a capital. ¿Sí lo ven? Entonces, quiere decir que la deuda, si lo viéramos a la inversa, es más de 10 veces el funcionamiento del Estado en salarios y en adquisición de bienes y servicios. ¿Sí lo ven? Ustedes cómo es de interesante esto cuando uno empieza a trabajar y a hilar un poco más esto. Ahora miremos servicio de la deuda, que ustedes ya saben que servicio de la deuda es pago de intereses, ¿no? Frente a la deuda total, que en este caso es CHIC igual B20 dividido en B13. Pago de intereses, concesiones. B20. Entonces, ahí, ¿qué estoy comparando? ¿Cuánto representa el pago de intereses en porcentaje sobre la deuda total? O en participación de la deuda total. Podríamos hablar que es la tasa de interés real. Listo, pero bueno, no me voy a poner yo aquí a... Pero es eso. Entonces usted dice, si se paga tanto de intereses y tanto es el pago de... Como en este caso, miremoslo con datos. Si pago de intereses 262, esto es miles de millones, y abono a capital 42,9 millones, ¿cuánto representa ese pago de intereses en la deuda? ¿Listo? Entonces, ese es el valor que sale acá. Si el 16,4, el 50, el 172, etcétera, etcétera. Entonces lo podríamos llamar como el interés real, pero bueno, no me voy a... ¿Cuánto es el promedio de eso? 15,8%. Mire, 8%. $15,8%, que eso viene siendo como este. Como este. Uy, sí. 15,8%. Entonces podríamos decir que la tasa real de interés, porque ustedes, vuelvo y lo digo, es cuánto pago de interés, cuánto abono a capital. Entonces, al comparar eso, diría, es un interés del 15% en promedio, mire, en el periodo de estudio, 15%. Entonces, buen negocio prestarle al Estado. 15,8%. Y la otra de prestarle al Estado es que el Estado paga o paga. Digamos que es muy complicado que un Estado no pague, y si no pague, pues embarga, pero pues es un buen cliente. Por eso el sistema financiero da al Estado también como una posibilidad muy interesante de negocio. Mientras que nosotros vemos al Estado de otra forma, el sector financiero lo ve como un negocio. Bien. Y por último está la inversión como participación de la deuda. Entonces, miremos cuánto de lo que se endeudan comparado con la inversión. Bueno, pero es el primero, toca hacerla. CHIC igual en la casilla. Estoy en la casilla B60. Me paro, CHIC igual B20 dividido en B17. Listo, Enter, desplazo hacia la derecha. Miro los promedios, que me queden bien, 15,8%.
Profe, o sea que los que no son sesión, las tres últimas no lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Muy cierto. $15,8 por acá. 14, como si un poquito más arriba. Entonces observen ustedes, es como si yo dijera, si la deuda son 100 pesos, de esos 100 pesos, comparándolos con la inversión, ¿cuánto es? Me dice, en promedio es el 15%. 15%. Es como si yo dijera, pago 100 pesos de deuda, pero ¿cuánto se está invirtiendo? 15 pesos. ¿Sí ven lo bonito de estos indicadores? Que muestran esas relaciones interesantes. Bueno, y si la deuda es, miren, observen ustedes, la deuda es 42. ¿Cuánto es el pago de capital o el gasto de capital? 408. ¿Cierto? Entonces, y ahí vamos viendo. ¿Y en promedio eso cuánto es? Dice, no, en promedio es el 15%. Miren. El 15, también el 15,8. Muy similar al de pago de intereses. ¿Listo? Entonces, quiere decir que mucha de esa deuda, pues no se va para inversión. Si en promedio es el 15% y el 15% son intereses, el resto posiblemente se puede ir para funcionamiento, posiblemente se puede ir para pagar deuda anterior. Entonces usted saca deuda para pagar otra deuda. Entonces ahí es como prolongar la cuestión. ¿Listo? Entonces, eso espero que ustedes lo analicen para cada país, lo interpreten. Con esto finalizamos esta primera parte del gasto. Miren, nuevamente les muestro todo lo que hemos trabajado de cada uno de los componentes. Esto ustedes lo deben tener ya perfectamente claro, no se volverá a trabajar. Digamos que lo dejamos por acá. Cada uno de los análisis que estarán a disposición de ustedes y por supuesto todo el componente del Excel. Entonces, dejo por acá la grabación para